Buen día, profesor. Buen día, muchachos. Siéntense, ¿a qué vienen hoy? Profesor, increíble, 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 profesor. Eso que usted nos dice, profesor, que ser de otra parte con un rabito pequeño, profesor. Nos asemeja eso algo a que todavía han quedado por ahí monos en lo de los árboles y hasta en los zoológicos, profesor. Sí, esa es la mutación, los que van avanzando y los que no, y por eso es necesario ver que en el infinito seres muy parecido a nosotros, quizás con un sistema eh, químico, físico de otras partes, aún quedan algunos residuos que tienen de algunos seres que ya evolucionados tienen un pequeño rabo y por eso vienen a hacer relaciones para de esa manera para buscar el humanismo. Sí, profesor, habíamos quedado a veces que del positivismo y el humanismo, pero eso que tiene que ver, hombre, eso tiene que ver mucho con el creyente y con el ateo. ¿Por qué? Sencillamente porque si nosotros vemos qué significa humanismo, le vamos a encontrar un significado, que es lo que vamos a ver. ¿Y por qué un hombre? Increíble, increíble que un hombre siendo ateo muere sonriendo, gozoso de su vida, muere tranquilo, en su cama, rodeado de amigos. Y ese fue el que creó el libro La Escuela, llamado Ponce. Y Ponce, este ateo, muere feliz y muere tranquilo y rodeado de amigos, con una mente lúcida, serena. Así fue su muerte de Ponce, sonriente, limpia, como su vida limpia fue su vida atea, con una vida limpia, una vida casi pura, la de este hombre que escribe que en la escuela se presentan las primeras relaciones de clase, de lucha de clase, y por eso tenemos que ver el humanismo para poder entender aquella primera etapa, aquella primera década de la época en que existe un creyente en una ley que dejan otras antiguas generaciones que le llaman creacionismo o idealista o creacionista, porque nosotros venimos de una cultura donde se nos trae todo lo que tenemos, como fue la cultura griega, la cultura romana, de unas partes antiguas del Asia Menor, y de esa Asia Menor nos traen, a través del Imperio Español, nos trajeron lo que fue la cultura y conocimiento de lo que hoy conocemos como Asia Menor y los imperios que están peleando en el Asia Menor, que hay imperios económicos como el israelita, el judío, imperios armamentistas, imperios de cultura, donde los muertos se les llama mártires, y que muchas veces el mismo terrorismo fue usado como arma para luchar contra los países que le atacaban a estos pueblos y a hacer el martirio. Y existió un mártir que muere en una cruz precisamente para mí, ahí se inicia el humanismo. Entonces, ¿qué es el humanismo, profesor? Bueno, vamos a desprendernos un poco de esta cuestión ateísta y a esta cuestión del positivismo que encuentra sus adyacentes para entender qué es el positivismo y poder decirles que cuando nosotros vemos un endemoniado gadadero, que vemos que los leprosos, que vemos que los enfermos, que los cojos, que los ciegos, que los otros son echados prácticamente detrás del cementerio y son repudiados por la sociedad, y de esa mentalidad no viene la famosa burguesía nacional o la burguesía internacional que nace con la guillotina de Robespierre, que mocha cabeza para Reyes. Podemos decir que la ideología de esta clase que nosotros llamamos el emperfumado, el que se limpia las uñitas, el que pone y todo le molesta, si todo le ofende, si el esclavo le miraba a los ojos, entonces esta aristocracia burguesa lo mandaba al cepo porque lo miró a los ojos, o todo el mundo reducido. Es sencillamente porque esto viene allá de las épocas en que hay un impulso del hombre que en toda su cuestión encuentra un repudio, encuentra que todos las reinas estaban tristes porque había una reina en desgracia, porque entibiaron su fe, porque hubo un impulso que lo había llevado a una cuestión llamada revolución. Otro impulso lo alejaba. La desconfianza del proletariado hacia los intelectuales, por ejemplo, más exageradas que injustas, no tienen otro origen. ¿Cómo aceptar por aliados a esos estetas? Ya entra aquí la belleza, a otros estetas, como fue el caso de Ruskin, que ven en la miseria un obstáculo a la belleza.
La miseria se convierte ante los ojos del pudiente, del burgués, que a veces visitan los barrios en época de elecciones, en época de buscar el botico y entonces abrazan. En estas épocas, para ellos esa pobreza, esa miseria es un obstáculo a la belleza, es una ofensa a su vida de burbujas y a sus cuerpos emperfumados. Y esto venía desde la época, y de ahí yo me atrevo a hablar de qué es humanismo y cómo la guerra se ha humanizado. ¿Cómo así, profesor, que la guerra humana? Claro. ¿Recuerdan ustedes que habían en el pasado la forma de guerra, los tanques de guerra eran los elefantes? Y los elefantes llegaban, vamos a meternos en la noche, duramos tantos días viajando, nos metemos en la noche, todo el mundo está durmiendo, y esos elefantes aplastaban a niños, mujeres, destruían casas y todas esas cuestiones, y la gente despavorida o se metían en la noche o en pleno día a la gente a espada y a cuchillo las asesinaban y se les metían cuando menos esperaban. Hoy en día la guerra se ha humanizado. Hoy se atacan los mismos campamentos militares, de militares con militares, soldado con soldado, rey contra rey, reina contra reina, etcétera, etcétera. Y entonces ya se avisa y te voy a mandar una ojiva nuclear tal que te va a destruir el Pentágono y se avisan. En aquellas épocas de Alejandro Magno, Julio César, de Roma, de la época en que nace un humanista que muere en una cruz llamado mártir, o sea, un muerto. Este mártir es asesinado en esa forma. Ahí se ve la idiosincrasia de la época, y estábamos en plena civilización. Ahora imaginemos en los comienzos de aquellas cuestiones de los imperios asirio, asiático, egipcio, romano, griego. Las guerras eran así. Vamos a meternos de noche, que no haya nadie, a todo el mundo lo pasamos a cuchillo, le mochamos la cabeza y que amanezcan todas esas casas destruidas. Y era así. Hoy en día se avisan. Y eso le llamaron hace poco, con los derechos humanos le llamaron humanización de la guerra. Entonces, pero díganos qué es humanismo, profesor. ¿Usted quiere saber qué es humanismo? Bueno, vamos a decir que el humanismo se empieza a ver en determinado momento, junto con la revolución, en el siglo hace poco, el siglo XIX, XIX, cuando se desprenda el positivismo y todas estas cuestiones que le hablé, donde entran también el pragmatismo más adelante y hombres con el pragmatista, vemos que esta palabra realmente es una palabra que tiene relación con lo humano. Y de ahí humanismo. Y por eso digo que aquel ser humano que fue guindado en una cruz inicia el humanismo, pero en aquella época no se podía hablar de humanismo ni nada, en una época patriarcal, de bárbaro, de salvaje, como dijimos en la pasada, que todavía tenemos el rabo más largo que la vaca, que el toro, y que ya hay algunos seres que lo tienen pequeñito como un cerdito en otra galaxia. Y todavía quedan rezagos de algunos que tienen, esos son los que viajan buscando ya esa relación con determinada especie evolucionada, como somos nosotros los humanos, para ellos mutar ese rabito y se logra. O sea que hay una gran relación entre allá y acá, somos análogos, A'. Y aquellos fueron primero, fueron después, pero de pronto no descubren y sigue esa mutación en esa especie humana, cuando ya otros avanzan que ya no necesitan de la sexualidad de bestia, donde se suda en un viernes, un jueves santo, un domingo de resurrección, se suda en la cama. Utilizando los dedos y todas las cuestiones que nos presentan estos sistemas actuales y esta modernización de quién es el que más hace 7, 8 polvos, digamos. Y entonces ese bestialismo todavía sigue existiendo, mientras que aquellos seres ya nos han sobrepasado y ahora nos visitan, y al visitarnos sigue para mutar ese pequeño rabo todavía de animalesco, que ya ellos evolutivamente van en etapas 100 veces mayores que la nuestra, porque nosotros todavía nos mantenemos en estados bestiales, hasta que hemos llegado a la humanización de la guerra y ya no se pelea de que vamos a meternos de noche y a todo niño, toda mujer, todo anciano, todo
todo cojo, todo manco, hay que mocharle la cabeza y levantarlo a espada y puñalear a los buenos o normales y no normales y enfermos, y a los enfermos echarlos detrás, fuera del cementerio de la sociedad, porque afean la belleza, pero eso todavía se ha limado en la época de los sufragios, cuando el político visita las barriadas míseras y pobres y hipócritamente y cínicamente abraza a aquellas personas y así nos mantiene. De tal manera que llega un momento en que la palabra humano, de ahí se deriva humanismo. Lo humano tiene referencia al hombre, a lo propio de él y pertenece a él. Nacer como un valor humano es una persona que se compadece de los demás, de sus desgracias, de persona humana, hombre o mujer, es una persona compasiva, una persona empática que se pone en los zapatos del otro, aunque no esté en su misma clase social, ni es cínico, tiene el cinismo político, ni tiene el cinismo del que está buscando algo como un simple voto, ni nada de esas cuestiones. Por lo tanto, de ahí, de esta cuestión humano, podemos decir que sí, un ser humano quedó guindado en una cruz. Por lo tanto, el humanismo, que termina en una palabra ismo, que una vez le dije que el término ismo significa doctrina de, por eso se habla de doctrina del cristianismo, doctrina de marxismo, doctrina no sé qué. Fue realmente en filosofía un movimiento intelectual. Fue un movimiento intelectual que se desarrolló allá en una forma prácticamente en el reino conocido como el Reino de Oriente. Este medio Oriente occidental, porque ya les hablé que en Oriente estuvo alguien guindado en una cruz, ahí empieza el humanismo para mí. Un hombre que se compadece de los demás, mientras las épocas aquellas eran pasar puñal al que te mirara maluco, al que no obedeciera la ley de Moisés, el que no sé qué y tal. Y este hombre es prácticamente el creador del humanismo. Que hoy nos habla, un presidente de Colombia nos habla de humanismo, que hay que cuidar las flores, el Amazonas, porque el aire, no sé qué, pero sin embargo siguen las bombas nucleares y las cuestiones que no tienen que ver con flores, ni con nada, ni nada de esas cuestiones. Por lo tanto, la política va por ese paralelo. Vemos entonces que el humanismo se desarrolla y aparece en una época cultural llamada el Renacimiento en Europa. Y el Renacimiento, que tiene que ver ya con el renacer de la ciencia, también esta palabra humanismo en literatura no es más que lo pragmático, lo práctico, lo humanista, y es partidario el humanista del humanismo. Es una persona que está instruida en humanidades y por eso se habla de ciencias humanas, por ejemplo la literatura, todas las materias que tienen que ver con el ser humano y la ayuda al ser humano. Podemos meter también ahí la medicina, podemos meter la psicología, los profesionales que con una especialidad tratan de ayudar al ser humano. O si no, aquella persona que está enferma, Robinson, está enferma, échalo allá detrás del cementerio. Si tuviéramos aquella época de Cristo, échalo detrás del cementerio y que nadie lo mire, ni le hable, ni nada de esas cuestiones. Por lo tanto, es una ofensa a la belleza estética de nuestra clase social, que es lo que le llamamos hoy en día burguesía. En aquella época eran los Nerones, eran los Pilatos, eran los Herodes, eran los Césares, eran los otros, que no se podía atentar contra sus leyes, contra lo que ellos creían que era ley, sus normas, sus vainas, y que todo lo que era mísero y era despreciable y feo, y había que echarlo a los leones, a los tigres, que se los mamaran. Por lo tanto, quedó guindado en una cruz humano. Hoy en día se nos habla todavía de humanidad y de humano. ¿Y por qué? Porque estamos todavía en bestialismo. Un Viernes Santo, 2 cerdos haciendo el sexo sudados, metiéndose los dedos por todas partes, lleno de materia fecales, lleno de esto y de lo otro, y la lengua sucia y la boca sucia y el semen en la boca y todo ese poco de porquería, o lo que llama la sociedad hoy en día el máximo machismo y el máximo feminismo. Es lo contrario partidario del terrorismo,
O sea que el humanismo es la antípoda del terrorismo y sin embargo en la guerra se utiliza el terrorismo como arma de lucha y lo utilizan los pueblos que son débiles, que no pueden con alguien que tienen más avanzado desarrollo armamentista y al ver a su pueblo también masacrado, llega un momento en que nacen estos mártires y también se ponen una bomba en la boca y vuelan una cuestión ya predeterminada, investigada. Vamos por ahí para ir analizando el bestialismo y el humanismo. Eso es lo que le puedo decir yo de ustedes acerca del humanismo y como significado y significante en la Real Academia de la Lengua o en un diccionario. Pero ya hablando ya de la clase mía acerca del humanismo, podemos decir que no habían pasado muchos años cuando los ojos tristes de una reina en desgracia, como le dije, entibiaron su fe. Un impulso lo había llevado a la revolución, como impulso, otro impulso lo alejaba. Nació la desconfianza del proletariado, o sea, de los pobres, de los míseros. Los intelectuales, más exageradas que injustas, no tienen otro origen, sino cómo aceptar por aliados a esos estetas, de los cuales Ruskin dice que solo ven en la miseria un obstáculo a la belleza. Los enfermos afean la belleza, afean la prosperidad, afean el medio ambiente del burgués, del emperfumado, del que se saca las uñitas, del que no quiere que le caiga un sucito o un mal olorcito al pasar por un andrajoso, que en aquella época eran los leprosos, los enfermos, el endemoniado gadadero, y ellos habían que echarlo allá detrás de los cementerios, allá que se los mamaran los microbios y las vainas. Entonces, por lo tanto, no se luchaba por ningún hospital público, no se luchaba por las cuestiones humanas, no se luchaba por nada de esto, y eso pasó en la misma cruz del hombre que guindaron en una cruz llamado Cristo, del cual nace el famoso cristianismo, que en última instancia van a convertirse a través del intercambio de recibir plata y todas esas cuestiones en un burgués más, un señor que realmente fue el único humano y quien inicia el humano desde aquellas épocas de los primeros años 40, años 33, años 29, llamado Cristo, y que ahí se inicia el humanismo. Y hoy en día se habla de humanismo de la guerra porque ya no nos van a meter 200 elefantes en una noche en un caserío de casitas de paja, que aplasten a todo niño, toda mujer, todo que hoy en día son los tanques de guerra, eso eran esos elefantes. Pasarlos a cuchillo en pleno día y mocharle la cabeza delante de los hijos y todas esas cuestiones. Ese es un terrorismo de Estado, un terrorismo social, y lo hacía un Estado contra otro Estado. Hoy en día al menos Irán le dice a Israel: te voy a bombardear y te voy a tumbar tal vaina, pam, pam, pam. El otro le responde: yo te voy a hacer el doble. Tú me mataste a 500, yo te voy a matar a 1000, porque así lo hacía David. Si el uno mataba a 500, David mataba a 500.000 y así por el estilo. Entonces ahí va la palabra humanismo, y por eso le invito a estudiar el libro Humanismo y Revolución, para que puedan entender el Estado y la revolución, el qué hacer. Ya tiene que ver con el pragmatismo, la práctica, la praxis y una cantidad de cosas en las acciones de guerra y de organización y lucha, para que puedan quizás morir felices como murió el ateo Ponce, quien nos habló que en la escuela ya están las primeras confrontaciones de lucha de clase. Un maestro que viene a enseñarte lo que un sistema social, económico y político de dominio de tantos años te viene enseñando a generaciones tras generaciones, y que no hay que salirse de ese pedacito. Y un niño que viene a representar una clase y va a absorber aquello para seguir siendo igual o para seguir siendo víctima. Y entonces ahí nacen las primeras confrontaciones de lucha de clase, hasta hoy en día que ya entra el campesinado, entra el proletariado, y hay otras realidades, y hay una humanización de la guerra. Humanización de la guerra. Ay, profesor, nosotros, verdad que es increíble, increíble, profesor, lo que usted nos enseña. Nos vemos en la próxima para que no vengan a hablar tanto. Y ya no me envíen nada, que yo no me interesa si mandan o no mandan, porque ya eliminé ese tal NIC y esa cuestión de banco, y de un momento a otro bote este aparato y deje de decirles algo,
en un arroyo o lo bote en el río. Nos vemos en la próxima.